Vale, pues de apego desorganizado, pues, va a ser los tratamientos en general de apego desorganizado. Hay más traumas sin procesar, muchas veces cuando hay abuso, maltrato, negligencia, sobre todo eso si es repetido y si es intrafamiliar, correlaciona más con apego desorganizado, con psicopatología mayores niveles de regulación. Y bueno, hay más cosas que hacer, ¿no? La fase de, yo que trabajo desde MEDER, ¿no? La fase 2, que es la de estabilización, suele ser mucho más larga, ¿no? De X meses, por ejemplo, antes de tocar ningún trauma. Pues bueno, hay que ir más despacito. Bueno, el concepto de ventana, que lo hemos nombrado en algún momento, de ventana de tolerancia, que creo que lo hablamos otro día, ¿no? Que lo habéis visto, si no recuerdo mal, ¿no? En alguna de las clases. Y este es un diagrama, o sea, más sencillo no puede ser. Esto es lo primero que a nivel de psicoeducación yo le cuento a los pacientes, a niños, a adultos, a todos. Y como pues eso, cuando estamos dentro de ventana, que es un concepto que compartimos todos, los humanos, dentro de ventana estamos no, estamos con un nivel de activación óptimo, nos encontramos lo suficientemente seguros, lo suficientemente tranquilos y lo suficientemente conectados. De esto también hay un vídeo, si os interesa, no me acuerdo si lo dije el otro día, en YouTube que resume esto, un vídeo de 13 minutos, así, si queréis usarlo. En hiperactivación, cuando salimos de ventana para arriba, pues estados de frustración, de ansiedad, de preocupación, de miedos, de rabia, y hay una hiperactivación del cuerpo, de las emociones y de las ideas negativas, ¿no? Pacientes que dicen que rumian mucho, que tienen ahí cosas dando vueltas, horas, días, semanas, meses, años. Bueno, hiperactivación. Y la hipoactivación es cuando hay un nivel de energía más bajito, que cuesta pensar, tomar decisiones, está uno como más desconectado. Hay muchos niveles diferentes, ¿no? Tanto de hiperactivación como de hipoactivación. Vale, pregunta, mientras me tomo el caramelo. ¿Qué pensáis qué es lo que hace que una persona salga de ventana de tolerancia para arriba o para abajo? ¿Alguien que está dentro? ¿Qué saca de ventana? Puede ser una situación psicoemocional que te rebasa, ¿Se te ocurre algún ejemplo? Sí. puede ser que ves pues no sé, un asalto, un accidente, Ujú, eh, un abuso físico de una persona a otra. ujú, ujú. Vale, eso sería luego, digamos que lo que hace que salgamos de ventana, vamos a usar el término disparador, ¿no? Eso sería un gran disparador. Sí. Vale, sí, es un buen ejemplo. ¿Más ejemplos de disparadores que se os ocurran? Pero puedes estar funcionando en hiperactivación y en hipoactivación, aunque en tu entorno en ese momento no esté pasando nada en absoluto que pueda subir y bajarlo. Quiero decir, como una Sí, claro. especie de Ujú, patrón ujú, en la forma de funcionar sin que esté pasando en el presente nada que ujú, te ujú. disregule, digamos. Claro, cuando es así, pueden pasar dos cosas, o pueden relacionarse con dos cosas. Uno es que haya un disparador, pero que sea interno. ¿Mm? Entonces, porque hay disparadores internos y externos. Un disparador externo es, nos ejemplos que ponía la compañera, ¿no? Ver un asalto, un accidente, un abuso, ver algo, por ejemplo, ¿no? O escuchar algo. De fuera un ruido fuerte, lo que sea. Leer un mensaje X. Vale. Un disparador interno es, por ejemplo, un recuerdo que me viene. Podría ser un recuerdo explícito, ¿no? Me acuerdo de lo que me pasó ayer, el año pasado o cuando sea. O a lo mejor no es un recuerdo entero, sino una emoción que me viene de repente, que yo estoy más o menos en ventana y de repente me enfado, o de repente me pongo muy triste, o de repente lo que sea, ¿no? Eh, Cuando eso pasa, cuando hay disparadores internos y que no se corresponden, digamos, no hay ningún disparador externo, vamos a hacer la hipótesis de que tiene que ver con trauma no procesado. Son cosas que están por ahí, son residuos de trauma, bueno, dando por ahí vueltas de alguna manera. Y sí que tiene que haber algo que lo reactive de alguna manera, pero a veces es algo muy sutil. Puede ser un olor, un sonido, una memoria implícita de lo que sea, ¿no? Pero, o sea, no aparece porque sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, desde fuera no se entiende nada, ¿no? Porque la persona puede estar, pues eso, y de hecho puede estar más o menos bien, todos más o menos bien, ¿no? En un grupo de personas, y de repente alguien, ¡pum!, para arriba o ¡pum!, para abajo, ¿no? Y claro, si es un disparador interno, yo eso siempre lo escribo como los aviones cuando pasan que dejan un rastro así blanquito, ¿no? Como una nube de humo, ¿no? Entonces, claro, digamos que el disparador es el avión que pasa, pero pasa tan rápido que para cuando tú te das cuenta solo ves el humo ese, o no sé cómo se llama, el estela creo que se llama, ¿no? Que lo deja, y que es el efecto, ¿no? El síntoma, ¿no? La enfado, la tristeza, lo que sea, ¿no? Entonces, incluso a veces para uno mismo, o sea, a veces uno mismo sí que consigue capturar y decir, sí, es que se me ha cruzado tal sensación, que me recuerda no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero a veces es algo que genera mucha confusión y mucha ya no solo confusión, sorpresa, pero negativa, ¿no? Es decir, o sea, no sé qué me pasa, ¿no? No me sale la palabra. Es que no es incertidumbre también. Bueno, pues eso, que la misma persona no sabe eso de dónde viene, ni qué le está pasando, ni con qué tiene que ver. Entonces. Vale, pregunta inmaculada si puede estar alguien siempre fuera de su ventana de tolerancia o pasar de la hiper a la hipo. A ver, se puede estar siempre en ventana, es complicado estar siempre fuera de, bueno, es complicado estar siempre dentro de ventana, o sea, no hay nadie que esté siempre en ventana, no sé, a lo mejor el Dalai Lama sí, pero muy poca gente. Vale, fuera de ventana siempre es difícil también estar. Sobre todo siempre al mismo nivel. Quiero decir, tú puedes estar en hiperactivación y a veces, yo lo explico siempre con la metáfora del ascensor, ¿no? Pues en la hiperactivación, o sea, ventana de tolerancia es el piso cero.
Vale. Hiperactivación es del piso 1 al 100. 100 me invento yo ese número, no, esto está escrito en ningún sitio, pero por ponerle un tope, ¿no? Claro, es diferente estar en el 1 que en el 100. Hay personas que pueden estar en general en hiperactivación, pero no siempre en el piso 57. O sea, esto no es sostenible, ¿no? Habrá variaciones, a veces en el 57, en el 20, subirá, ¿no? Habrá, aunque sea dentro de la hiperactivación. O que le cueste mucho y esté muy poco tiempo en ventana. Eso sí puede ser, sobre todo cuando hay mucho trauma sin procesar. Y lo mismo respecto a la hipoactivación, ¿no? Tú puedes estar en hipoactivación mucho tiempo, pero siempre exactamente al mismo nivel es difícil, porque va a haber cosas que varíen, ¿no? O porque hay disparadores que lo empeoran, ¿no? Y entonces si estás en hipoactivación bajas más todavía de lo que estabas, o porque hay cosas que te regulan de alguna manera, que pueden ser cosas que tú hagas de autorregulación o de corregulación, puede ser que te das un paseo y te sienta bien, o que tienes una, yo qué sé, conoces a alguien amable y, bueno, por un momento, por unos minutos, unas horas, ¿no? Te corregula, bueno, lo que sea. Y luego, si se puede pasar de la hiper a la hipo, sí, de hecho esto pasa mucho en apego desorganizado. Por eso también son los tratamientos más complejos, porque una persona con apego generalizando, más ansioso preocupado, en general está más en hiperactivación. Estos son los tratamientos más fáciles, asterisco, asterisco, ¿vale? Pero en principio son más fáciles. Em, porque lo que hay que hacer es, bueno, primero entender y luego ayudar a bajar, ¿no? Cuando alguien está en general en hipoactivación, es más trabajoso el tratamiento porque tiene que pasar por ir, lo que os decía antes, por ir conectando como por un montón de cosas que tiene por ahí bien guardaditas, ¿no? Y ese proceso hace que suba, que se hiperactive en algún momento, que conecte con ciertas cosas. O sea, no es un proceso lineal. Cuando alguien viene en hipoactivación, el tratamiento no es de repente entrar en ventana. Eso no va así. Pasa por subir arriba, bajar, ¿no? Es un proceso más largo, hay que hacer más cosas. Y cuando alguien está subiendo y bajando es más complejo porque las estrategias para hiperactivación y para hipoactivación, la mayoría son diferentes. Entonces, cuando cambian mucho el estado psicológico, requiere mucha más, como os diría yo, mucha más capacidad de observación, de autoobservación, de darse cuenta de que, cómo estoy, de qué necesito, ponerlo en marcha y es mucho más complejo el tratamiento. Pero sí, claro, hay personas que suben y bajan. Vale, pregunta Araceli, si el disparador no puede ser físico. Sí, claro, puede ser hambre, por ejemplo, una reacción alérgica, algo de salud, dolor de cabeza, tener sueño, aburrirse. Hay muchas personas que aburrirse es un disparador muy grande. Pero bueno, eso no era fisiológico como tal el aburrimiento, no sé cómo catalogarlo, pero bueno, sí, lo fisiológico, por supuesto, puede ser un disparador grande. Que hay una parte que es adaptativa, quiero decir, yo tengo hambre y estoy incómodo hasta que coma, ¿no? Porque al final se está movilizando el cuerpo para que comas, ¿no? Para que te vayas a eso. Eso, o sea, eso no es un problema, ¿no? La cosa es cuando yo, cuando tengo hambre, grito a la gente o yo qué sé, tengo, pues eso, me salgo de ventana, ¿no? Al final yo puedo estar con hambre dentro de ventana, estoy un poco incómodo o con sueño, con dolor de cabeza o lo que sea, pero puedo estar en ventana. Pero cuando eso es un disparador, claro, ya me lleva a estados diferentes y me trae más problemas, me puede traer. Vale. Bueno, esto es lo que os decía, yo suelo contar la metáfora del ascensor. Esto yo se lo cuento a todos los pacientes de todas las edades. Si son menores, lo cuento en sesión familiar. Hago un dibujo de las dos rayas de la ventana, ¿no? Y arriba y abajo. Me voy parando, les explico el piso cero, les pregunto ejemplos de situaciones en las que hayan estado ahí. Bueno, antes de eso, normalmente les pregunto mm, como en general, ¿no? ¿A qué les suena ventana de tolerancia? Yo les cuento, les describo un poquito, ¿no? Que te sientes más tranquilo, seguro, conectado, ¿no? Y les pregunto, ¿no? ¿A qué les suena de alguna manera, ¿no? Y les cuento luego la hiperactivación, les pongo algunos ejemplos y la hipo. Y luego lo que suelo hacer, si por ejemplo son presenciales, les paso la hojita a todos, a que tengan más cerca primero, vamos. Bueno, ¿y tú ahora cómo estás? ¿No? Y ahí, claro, si es familiar, ya están metidos en la terapia sin querer, el padre, la madre o quien haya acompañado, ¿no? Y como, pues yo ahora mismo estoy en, no sé, esto a mí me da muchísima información. Quiero decir, si yo veo claramente que alguien está un poco en hiperactivación, me da igual que sea, un niño o una madre, sobre todo si es un adulto, un padre, una madre, y me dice, no, yo estoy en ventana, hay dos opciones. Que, bueno, que no tenga vínculo suficiente como para pararse a, ¿no? a compartir cómo está, o que esté muy desconectado y no sepa cómo está. Muchas cosas. Pero el caso es que es muy interesante, mientras estamos trabajando un concepto teórico, vamos a decir así, evaluarlo en sesión, ¿no? Y ver cómo están, una vez que ya he compartido, por ejemplo, el término de ventana de tolerancia, hay gente que, la mayoría de mis pacientes se lo saben muy bien y trabajamos mucho sobre ello, ¿no? Algunos conectan más, lo ponen en la nevera. Hay muchas familias que me dicen, no, tenemos la ventana de tolerancia en la nevera puesta. Digo, la ventana de tolerancia, ¿no? Porque siente que les sirve como para recordarse que cuando los hijos están en hiperactivación, los adultos tienen que intentar estar de una manera. Bueno, cada uno ahí con... La primera vez que me lo dijeron me quedé muy sorprendida de que estuviera en la nevera a la ventana. Y muchos se llevan la foto o me la piden. Bueno, como que es algo que les sirve, ¿no? Les ayuda a entender y les recuerda, ¿no? Algunas cosas. Y, y luego trabajamos sobre ello, ¿no? Pues, por ejemplo, el siguiente día es como, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis estado? ¿Dónde habéis estado de ventana? ¿No? Ya no estamos hablando de rabietas, o no estamos hablando de que es muy vago, o no estamos hablando de, ¿no? Estamos hablando de hiperactivación y de hipoactivación. Y esto ya es una reformulación para mí interesante. Y luego una cosa que se puede trabajar es, no sé si tengo más cosas de ventana, no. Em, los disparadores, ¿no? Si también si es un paciente adulto, ¿no? Si sabe cuáles son sus disparadores. Hay pacientes que tienen súper claro, más fácil así, ¿no? Cuáles son sus disparadores, dónde están en ventana y qué cosas hacer para volver a ventana. Bueno, pues poca ayuda necesitan con eso, ¿no? Perdonad. Pero luego hay otros que aquí hay mucho margen, ¿no? Hay pacientes que, sobre todo los que se van a hipoactivación,
no saben cuándo se van, ni por qué, ni con qué tiene que ver. Y les cuesta mucho volver, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay mucho margen de mejora, depende del paciente, ¿no? Pero cosas que se pueden trabajar en terapia. Identificar los disparadores, eh, entender de dónde vienen a nivel de la historia, salirse menos de ventana, menos veces y menos tiempo. Y menos lejos, menos todo. Y esto se hace ensanchando la ventana de tolerancia, ¿no? Con mis pacientes siempre un objetivo es ensanchar la ventana de tolerancia emocional. Y esto correlaciona con trauma. A más trauma sin procesar, ventanas más estrechitas. Entonces, bueno, siempre hay margen para ampliar ventana. Entonces, yo sobre ventana trabajo mucho, mucho con los pacientes. Vale, a ver cómo vamos de tiempo. Sí, nos da tiempo. Vale. Vamos a hacer otro ejercicio de pensar un poquito para ir un poco consolidando todas las cosas que hemos visto, que bueno, dentro de que este es el módulo introductorio de apego para que bueno, os llevéis lo máximo posible. Bueno, hemos visto apego seguro e inseguro, ¿no? Las bases de apego seguro y las dificultades que han tenido con mayor frecuencia de media los diferentes patrones de apego, ¿no? Las personas con diferentes patrones de apego. Vale. Ahora os quiero preguntar, a ver, bueno, si hacéis terapia, pues nos pueden venir ejemplos prácticos vuestros, reales. Em, Vale, tengo por ahí un bebé llorando. Apego inseguro, disparadores fuera y dentro de sesión. Vale, la propuesta sería pensar, hacer como dos listados de pacientes con apego inseguro. Aquí, bueno, si queréis diferenciamos por tipo de apego, pero si no simplemente apego inseguro, ¿qué cosas os van a contar? Imaginaos que ya les habéis contado cosas de apego, ¿no? Y para la siguiente sesión decís, fíjate especialmente qué disparadores tienes esta semana. Bueno, en su casa, fuera de sesión me refiero, ¿no? Vamos a hacer este primer ejercicio primero, esta primera parte. ¿Qué pensáis que os van a contar? ¿Cuáles son los disparadores mayores que os van a contar en la siguiente sesión? Dejamos un par de minutos, lo pensáis y luego compartimos. Ahora leemos los que estáis poniendo y vamos a ver si queréis un minutito más para quien quiera escribir o para compartir ahora con vos.
Si queréis, voy al chat primero y ahora damos voces. Vale, ejemplos que nos ponéis. Araceli, por ejemplo, cuando alguien tarda en responder un mensaje. Este disparador antes no existía, cuando no había móviles, había otros, ¿no? Ahora hay algunos móviles del doble check, del no sé qué. Bueno, a mí cuando empiezan a hablar de estas cosas, que si era azul, que si era verde, que si era no sé qué, no, esto de los móviles, antes no estaba. Vale, cuando te cambian un plan. Vale. Inmaculada plantea enfado, conflicto de un amigo, de pareja o simplemente alguna discrepancia, de fallar en el trabajo, dar una opinión de algún tema que es polémico. Vale. Araceli, cuando la persona interpreta de forma negativa el tono de voz o un mensaje. ¿Tú ves lo de los mensajes? Vale. Inmaculada plantea no entender qué se espera de él o ella en una situación social. También. Todos estos pueden ser cosas que nos cuentan, ¿no? Que nos traen. Vale, vamos a las manos. Jessica. Sí, bueno, algunos de los que he puesto en la lista los comparto con las compañeras que han escrito por chat. Una mirada o un gesto que se interpreta de una forma, bueno, eh, que dispara. eh, Comentario, un mensaje de WhatsApp que no se ha respondido, que te cancelen una quedada, tener conflictos en general, ya sea de familia, pareja, amigos o en el trabajo, en el colegio, que haya compromisos sociales, el hecho de, ¿no? Bueno, eso, tienes una comida familiar o eso también puede generar allí un conflicto, en la relación con los compañeros en el trabajo, el que te pongan límites, que alguien te rechace o te diga que no con algo. eh, que se dé conversaciones entre varios. Bueno, esto lo digo porque tengo una amiga que tiene, bueno, me parece que tiene así como un apego más ansioso y cuando nos juntamos tres y a lo mejor yo estoy más pendiente de una amiga de lo que me está contando, enseguida siente como que está siendo rechazada o dejada de lado. Como que si la estuvieran abandonando y ahí, bueno, me he dado cuenta que con algunas personas esto puede generar conflicto, incomodidad. Gracias. Cris. No saber que otra persona puede ser la pareja, algún amigo recibe una llamada telefónica y no saber con quién está hablando esa persona, no saber dónde están las personas en el momento que las necesita, de esta gente que siente que me miraron feo, llegué a un sitio y me miraron mal, ya dije lo del teléfono que no respondieron, cuando no lo invitan a algún lugar, algunos cuando los invitan, otros cuando no, y tener conversaciones incómodas. Gracias. Vale. Ana. Sí, tengo muchas de las que ya han dicho, pero también puede ser cuando alguien se ríe o cuando uno va pasando por un lugar y alguien se ríe, puede interpretar que se están riendo de mí, o también cuando me ofrecen ayuda, quizá en ese apego evitativo que alguien ofrece ayudarme con algo. Vale, pues muy buenos ejemplos de disparador, ¿no? En general, sí que vamos a ver que se repiten, ¿no? Los disparadores, lo que te traen los pacientes, bueno, puede haber cosas muy excepcionales, ¿no? Pero en general se repiten, ¿no? En general, los pacientes con perfiles más ansiosos preocupados, incluso desorganizados, van a traer mucho lo vincular, ¿no? Me ha mirado, me ha dicho, no me ha contestado, pues, todos los ejemplos que habéis dicho, ¿no? Y en general, estérico, astérico. En perfiles más evitativos, no van a traer esto de forma espontánea, vamos, ni de coña al inicio de la terapia por lo menos. En todo caso será que el disparador que se sientan exigidos a lo mejor, ¿no? Pues a la cercanía física o a responder rápido, o sea, lo contrario, ¿no? No que el otro no me responda rápido, sino que sentirme atosigado, ¿no? O, por ejemplo, agobiado o agobiada porque el otro espera eso de mí, ¿no? De alguna manera. Hay pacientes con los que el tiempo en una sesión, hablando de disparadores, se puede ir, ¿no? Es decir, que tú le preguntas qué tal la semana y puede estar 50 minutos, bueno, 50 o 3 horas hablando de disparadores, ¿no? Entonces ahí, cuando se pasa, bueno, entiendo que hay que dar X tiempo, ¿no? A ver cómo funciona el sistema nervioso del paciente y ver cuáles son los disparadores que se repiten. Y llega un momento en el que hay que ver cómo hacer hueco a otras cosas, ¿no? Porque si no, la terapia sí puede durar, no sé, 100 años, no sé lo que durar, ¿no? Que decir que significa alguien con muchos disparadores, ¿no? Que tienen que ver con traumas sin procesar. Si no haces otra cosa más allá de escuchar, eso se cronifica, es decir, no sirve. Hay una primera parte en la que sí, ¿no? El hecho de que haya un testigo, vamos a decir así, ¿no? Y estemos escuchando, validando, ¿no? Esto en una primera parte de terapia es muy importante, ¿no? Pero entiendo que no es suficiente todo un tratamiento así, ¿no? Porque la inercia es a que se mantengan los disparadores. Entonces yo puedo ir, se lo cuento, lo vomito, digamos, al terapeuta, me sienta bien, pues eso, que me escuchen, me validen, y así el siguiente día, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? Cómo empezar a bueno, primero siempre entender, ¿no? Y luego cómo desautomatizar cosas tan automáticas, ¿no? Y luego también de cara a trabajar con el pasado, ¿no? Si queremos, entendemos qué cosas de atrás, a lo mejor no procesadas, para poder abordar este equilibrio que es muy artesanal, ¿no? El buscar el equilibrio entre la atención al presente y al pasado, incluyendo los disparadores. Es complejo. Estaba pensando, bueno, estaba revisando la agenda, así cosas que me han contado esta semana pacientes míos de disparadores entre sesiones, en una sesión familiar que tuve con, no me acuerdo si os conté este ejemplo, digo que sí, de esta chica adoptada que tiene 14 años, que llegó con 7 años, que era de Rusia. Os hablé de ella, que le conté la teoría polivagal.
Digo que sí, ¿no? Algo os conté el otro día. Bueno, si no, no os acordáis, no pasa nada. Bueno, pues es una adolescente pues, adoptada, que viene ahora para empezar a trabajar trauma, tenía otro terapeuta. Y el caso es que me dice la madre, fue una sesión online, era presencial, porque yo con adolescentes online no, nunca, pero bueno, estaba una carretera cortada, entonces no les iba a dar tiempo a llegar y la madre me dijo, ¿qué hacemos? Digo, pues online o cambiamos de día. Me dijo, no, no cambiamos de día online. Digo, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Y porque además esta chica tiene bastante la hipoactivación y dije que una hora de sesión sentada con una pantalla, vamos a ver, pero bueno, se pudo hacer, estuvo en ventana. Y el caso es que me contaba, me decía la madre, bueno, tenemos varias novedades, tal. Digo, bueno, contadme. Y me dijo que la chica iba a, es que no sé, bueno, si en otros países es lo mismo, los Boy Scout, que es una, es que no sé cómo llamarlo, una asociación, ¿no? Que de jóvenes y hacen acampada, no sé, la verdad que no sé muy bien lo que hacen, pero bueno, algo así, ¿no? Más o menos. Y hacen actividad, y hay monitores y bueno. Vale. El caso es que esta chica lleva 2 años yendo a los Boy Scout. Y el otro día tenía excursión, fue a la excursión, volvió, la madre le preguntó, ¿qué tal te lo has pasado? Y le dijo bien, ¿no? Y se quedó así. Y luego le volvió a preguntar, no sé por qué, y le dijo que no quería ir más a los Boy Scouts, ¿no? Y cuando yo le preguntó que por qué no quería ir más, dijo que se aburría, ¿no? Como que quería hacer otras cosas diferentes. O sea, no es que hubiera pasado nada traumático ni nada así. Y la cosa es que para la madre, contándolo, había sido disparador que le había mentido. Me dijo, no me gusta que me ha mentido, ¿no? Bueno, vale. Estuvimos analizando un poco esto y que te había molestado. Es verdad que la madre podía ver la importancia de que, o sea, al final la chica hizo lo que pudo, pero o sea, le reforcé mucho que pudiera expresar algo que ella no quería hacer más, ¿no? Aunque le costara y entre medio hubiera una mentira, ¿no? O sea, sin quitar importancia, que hay que cuidar mucho, ¿no? En sesiones familiares no se trata de quitar importancia a que ha mentido o no, bueno, pero, o sea, me parece secundario, ¿no? Terapéuticamente hablando, ¿no? Que ella, porque además es una chica que está muy infantilizada, que pues tiene un retraso madurativo importante, entonces esta agencia personal de decir, no, es que a mí esto no me apetece más, quiero probar otra cosa, me parece un súper avance, ¿no? Entonces, bueno, pero para la madre disparador la mentira. Y luego también le había dicho, estaban yendo también con el terapeuta que estaban yendo antes de empezar conmigo, que lo mantenían, ¿no? De seguimiento. Entonces el otro día tenía terapia con él, que tiene muy buen vínculo, y que es el que le derivó conmigo. Entonces ella dijo que estaba mala. Esto ha pasado en 2 semanas, las dos cosas, ¿no? Y dijo que estaba mala, entonces no fue a la terapia. Y luego le confesó que no estaba mala, que es que no quería ir, ¿no? Y pasaba lo mismo, para esa madre disparador la mentira, ¿no? Pero es verdad que no estaba súper enganchada con ese disparador, o sea, le molestó, tal. Pero o sea, era muy parecido al otro, ¿no? Como, bueno, es que ya siente pues, le sirve menos o que le hace menos falta o que como ya estamos yendo contigo, como que aquí ir espaciando lo otro, ¿no? Me pareció como muy positivo, ¿no? Pero a veces los disparadores, esta madre que está muy trabajada, también ha hecho mucha terapia, en otra familia, por ejemplo, esto de la mentira hubiera hecho que la madre no viera lo valioso de los cambios que está haciendo internos esta chica, ¿no? Pudiendo conectar con qué quiere, con qué necesita, pudiendo expresarlo como puede, ¿no? Los disparadores, si nos sacan muy de ventana, nos dificulta. Y luego, a ver, alguno más, algún disparador. Bueno, otra madre que veo que le ha pillado unos mensajes al hijo que fuma porros, ultra mega disparador, nivel pro, súper desproporcionado, tiene que ver con su historia. Y bueno, os cuento eso es rato, para que nos dé tiempo. Vale, y vamos a ir un nivel más. Os voy a pedir pensar en apegos inseguros. ¿Cuál creéis o cuál es vuestra experiencia de disparadores dentro de la sesión de terapia? Dejamos igual, unos minutos y ahora los compartimos.
¿Tenéis alguno? De momento, que ahora tengan más. Podéis tener como antes decirlos o escribirlo, como sea más cómodo. ¿Qué disparadores dentro de sesión? Empezamos por Ale. Yo puse como el trabajar un tema doloroso que empiece como que a generar sentimientos, cuando empiezas a identificar traumas que no están procesados y como que te das cuenta de que hay traumas. Ahorita que mencionaste esta parte de la terapia online, como si tienes siempre terapia presencial y nada te la pasan online, como que esta manera de seguir conectada. Y también, o sea, en mi proceso terapéutico siempre la psicóloga me preguntaba si lo que me decía ella me hacía sentido. Entonces, pues muchas veces cuando te confrontan o cuando no te hace sentido algo y no lo comunicas a tu terapeuta, pues te puede hacer también sentir fuera de tu ventana de tolerancia. Y fue lo que puse. Gracias. Vale. Cris. Yo tengo unas cuantas. Sentir que lo juzgan, sentir que lo están ignorando, que le minimizan lo que está planteando, que no le creen lo que está diciendo, que no le cae bien al terapeuta, que le interrumpan la sesión y los silencios muy largos. Sí, son todas situaciones las que habéis comentado que, bueno, que nos podemos encontrar, ¿no? Que para algunos pacientes va a ser disparador. Vale. Ana. Yo puse que se le confronte sobre alguna creencia que tengan y quizá tener que hablar de su familia o de relaciones en la vida personal que sean conflictivas o que sean dolorosas. Vale. Larisa. Cuando pues, los llevas a romper lealtades con sus padres que no quieren asumir, cuando ellos sienten que no te enfocas en lo que ellos quieren, cuando los tienes que llevar a un proceso de reconocer, responsabilizarse o reparar, cuando ellos se sienten que ellos no tienen la razón y que no encontramos los culpables a los otros, o que asumen que los vas a regañar, a juzgar o a culpar. Gracias. Vale. Araceli. Cuando el terapeuta se distrae por alguna razón, cuando le dices que le tienes que cambiar la sesión, también les genera mucha ansiedad. Cuando haces preguntas que les pueden incomodar o que los confrontan, cuando les dices que estás por terminar la sesión, también puede ser un disparador. Gracias. Vale. Y Annalise. Sí, bueno, ya muchas de las que tenía la dijeron mis compañeras, pero sí una que siento que molesta bastante y me refiero a mis estudiantes es cuando no se sienten escuchados. Puede ser una simple oración y si le preguntas es como no me estás escuchando, se siente el enojo, se rompe mucho la comunicación y otra es encontrar el terapeuta quizás más activo que tú, más activado, ya sea organizando, acabando de llegar a al consultorio u oficina sientes que no está preparado para comenzar a escucharte. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Estamos súper listados. Fijaros todo lo que puede pasar, que, que fácil, de ventana abajo, de ventana, ¿no? En algún momento en alguna formación me preguntaban, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que tal persona no tenga disparadores? No puedes. Quiero decir, hay cosas que sí que podemos prevenir y ser cuidadosos. Explicitar ciertas cosas, ¿no? Os cojo un ejemplo que he dicho muchísimos ejemplos, ¿no? Os daría esto para otras 5 horas. ¿No? Pero, por ejemplo, si yo llego muy activado, muy activada, porque llego con prisa, llego corriendo, yo qué sé, de la sesión anterior, ¿no? Tomar el tiempo, incluso explicitarlo, decir, bueno, estoy un poco, si me notas un poco así, es porque estoy un poco activado, voy regulándome. Si no queda otra, vamos a decir así, o sea, a lo mejor sería regularnos, ¿no? Pero si no nos da tiempo tenemos que empezar la sesión, el determinadas cosas nombrarlas, ¿no? Describirlas, ¿no? De alguna manera, poner palabras. Esto minimiza que sea disparador, ¿no? Porque minimiza las ideas negativas de, pues, yo qué sé, no le importa, o está nervioso con lo que le estoy contando, o está incómodo, yo qué sé, cosas negativas que puedan venir, como no, mira, es que vengo corriendo, o sea, no tiene más, ¿no? Entonces, en algún momento el reconocer. Claro, digo que es inevitable porque hay disparadores, sobre todo lo que tiene que ver con lo vincular, es decir, cuando hay pacientes con historias de trauma de apego importantes, esto va a salir en sesión, ¿no? Y hay muchas, bueno, no sé si muchas, pero X cosas que van a ser disparador, aunque lo hagamos súper bien. Desde luego, si lo hacemos súper bien, en el sentido de ser cuidadosos, vamos a minimizar todo lo minimizable y esto es lo que tenemos que hacer, minimizar. Pero es imposible que no lo sea, ¿no? Pues eso, haciendo todas las securitas, los circulitos de apego, ¿no? Acompañando la exploración, afecto positivo, estando en conexión, siendo respetuosos, todo haciéndolo súper bien. Hay cosas que no son de ahora, que las traen puestas, ¿no? Como yo le decía a esta paciente, ¿no? Que sentía que tiene, es fluctuante, ¿no? Pero al principio muchísimo, luego menos, ahora se ha reactivado, que tiene miedo que la voy a abandonar, ¿no? Yo no hay ninguna señal mía que vaya en esa dirección, en absoluto, ¿no? Lo contrario, ¿no? Da igual, o sea, no da igual, pero si hubiera señales mías sería mucho peor, ¿no? Pero eso no es suficiente todavía, sí que en parte sí, pero no del todo, para calmar del todo esa sensación, ¿no? Pues porque tenía muchísimas experiencias de abandono no procesadas, pues ya está, pues tenía sesión con ella el otro día y hablamos de esto, ¿no? Explícitamente, porque lo bueno es que lo podemos hablar, ¿no? Y yo decía, bueno, es que tus dudas van a seguir hasta el día del alta. O sea, tu duda de si yo te voy a abandonar
ya se lo dije un poco exagerado, ¿no? Y medio, no, o sea, no riéndome porque es un tema para ella muy así, pero dije, hasta casi el día que, ¿no? que nos despidamos va a estar ahí y las aceptamos y van a ir a menos, ¿no? Tampoco no le quería transmitir la idea de que va a estar angustiada toda la terapia, ¿no? Pero que, bueno, que forman parte del proceso, ¿no? Sí que le quería transmitir esto, ¿no? Y, y bueno, claro, cuanto más vínculo haya, y si lo vamos haciendo suficientemente bien, eso se va minimizando, podemos hablar de ello, que esto es buenísimo, claro, si hay algún disparador dentro de sesión relacionado con la terapia, con algo que pasa en la terapia, con el vínculo, esto es maravilloso, es una oportunidad de oro para poner sobre la mesa, hablarlo, bueno, aportar cierta información o cierta tranquilidad simplemente, ¿no? Que puede ser ¿cómo os diría yo? Con frases que digamos o con nuestra mirada, ¿no? Que un paciente con cierta activación, por cómo tú le estás mirando, es como el niño que mira el tobogán que se va a tirar y está angustiado y según la mirada de la madre se calma o se angustia, pues en muchas veces va a ser nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? La expresión de la cara, lo que calme o no calme, ¿no? Entonces, esto el tenerlo en cuenta. En fases más iniciales, ¿no? De psicoterapia, bueno, pues toda la parte de evaluación puede ser muy disparadora. La evaluación en general es muy disparadora, ¿no? Que te pregunten cosas, además que el vínculo pues está empezando a construir, ¿no? Todavía no está consolidado. Entonces, una mirada del terapeuta, lo que preguntamos, lo que no, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, las pausas que decíais, ¿no? Muchas cosas pueden ser disparador, ¿no? Y luego ya, pues en momentos a lo mejor más avanzados, donde ya nos planteamos trabajar trauma, ¿no? Eso también puede ser cierto disparador. El otro día un paciente muy grave, ¿qué me dijo? Dice, te tengo que decir una cosa porque te la tengo que decir. Dijo, vale, este es un paciente, pues se ha hablado que bueno, no salía a la calle desde hacía un tiempo, unos meses, porque siente que le miran por la calle y que le mira con desprecio. Tiene rasgos paranoides ahí muy... Y ya, o sea, tiene rasgos paranoides, increpa a la gente, les amenaza. Bueno, está bastante mal. Bueno, el caso es que me dijo, te tengo una cosa porque, claro, me decía, dices que hablas mucho del sistema nervioso. Dice, claro, y es que no hablas de los pensamientos. Digo, vale, digo, claro, lectura rápida, ¿no? Se está quedando, o sea, está sintiendo como que no atiendo la parte cognitiva, ¿no? De toda su activación, que la parte cognitiva es una parte, pero claro, tiene una activación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien porque me lo pudo decir, porque estaba siendo un disparador para él, ¿no? Le estaba como incomodando, ¿no? Empezando a desconfiar de a ver si es que yo no sé trabajar con los pensamientos, ¿no? O sea, esto era un poco lo que me estaba transmitiendo, ¿no? Bueno, pero me gustó mucho que me lo pudiera decir, ¿no? Eh, porque además me dice, porque ha hecho muchas terapias, ¿no? Y bueno, y las ha dejado todas, menos una que le fue bien durante un tiempo y luego ya no. Y me dice esto en otra situación, o sea, con otro terapeuta le hubiera mandado a la mierda. Digo, qué honor. Es que, me dijo así. Pero está muy bien que me lo diga, ¿no? Porque me parece un avance, ¿no? En vez de que se le active el sistema nervioso simpático, yo no le hablé de esto ese día, pero modo huida, que es lo que le pasaba en las terapias, ¿no? Se queda, ¿no? Se activa lo ventrovagal, la conexión, mantiene la conexión suficiente para poder expresarlo, ¿no? Y yo le dije, bueno, lo tengo en cuenta. Ahí le estuve explicando que cuando hablo del sistema nervioso, hablo del sistema nervioso autónomo y central. Y el central es el encéfalo y la médula. Y fue como, el encéfalo, claro, el encéfalo es el cerebro. Digo, sí, bueno. Entonces aquí tengo una parte psicoeducativa, pero bueno, me la apunté para decir, vale, pues eso, para él es un disparador que hable menos de los pensamientos, ¿no? O no sé, tengo que ver cómo lo reformulo. Y luego me dijo, dice, bueno, dice, ya que estoy, te voy a decir otra cosa. Digo, venga, ánimo. ¿Sabes? Me dice, es que hablas muy poco. Esto me lo han dicho más pacientes, y es cierto. Quiero decir, hay terapeutas que hablan más y otros menos. O sea, son dos cosas, ¿no? Yo se lo planteaba a él. Bueno, le dije que me gustaba mucho que me lo dijera, que había una parte que tiene que ver con el estilo terapéutico y que es verdad, y es así, y ya está. Que yo hablo poco, o sea, quiero decir, yo no doy pautas, de un tema no estoy hablando mucho. O sea, yo elijo muy bien dónde me paro y dónde no, ¿no? Bueno, elijo muy bien, o elijo con mi criterio, ¿no? Y luego, claro, es que este paciente es una paradoja, ¿no? Porque me decía, claro, es que el otro día saqué un tema. Y además me hizo una cosa muy rara, ¿no? Porque me dijo, me gustaría saber qué opinas tú de este tema, pero no como si fueras psicóloga, como si fueras una persona, una compañera de trabajo, y tú qué opinas de eso, ¿no? Y era como, ¿no? Como saliéndose del encuadre completamente. Entonces, justamente por cómo lo planteo, no entré mucho en ese tema, un poco sí, algo le dije, ¿no? Pero el caso es que él se quedó con eso rumiando de que a veces me dice cosas o me pregunta cosas y yo no me paro lo suficiente, ¿no? Y entonces le expliqué. Y dije, bueno, pues hay una parte que tiene que ver con el estilo terapéutico, que es así y así, quiero decir. Y hay otra parte que es, pero claro, me decía esto, pero luego vamos muy despacio revisando cuestionario multimodal y revisando cuestiones de biografía. Entonces yo también, claro, cuando saca temas, además que no tienen directamente que ver con él, también lo leo como una defensa para no avanzar en revisar cosas de trauma, una defensa inconsciente. Pero luego se queja de que vamos muy despacio revisando cosas de trauma. Entonces me pide cosas imposibles, ¿no? Me pide a la vez ir más rápido revisando cosas de atrás, pero me pide a la vez que me paren cosas de ahora. Entonces, claro, me pide cosas imposibles, ¿no? Bueno, eso todavía no se lo he devuelto así, ¿no? Que sé que me pide cosas imposibles, pero sí, entonces me devolvía estos dos disparadores. Digo, bueno, pues vamos a ver si haciendo algunos ajustes se ajusta a lo que tú necesitas, o si no, a lo mejor hay otra opción terapéutica para ti que sea mejor, ¿no? Que puedas sacarle más partido. Vale. Y a ver, el chat que había algo por aquí de Jessica, la puntualidad, poner límites por no llegar puntual, sentir rechazo, interrupciones, no sentirse escuchado, bromas, o abordar temas dolorosos. Ya los habíais dicho y otros son novedosos. Para una paciente que tiene este miedo que todo el rato a que la abandone desde el primer día de terapia, que a mí es que la anterior terapeuta la derivó, ¿no? Conmigo y por una gestión un poco complicada. Y el otro día, por ejemplo, hablamos porque ella me escribe cosas por Instagram, cosas de la terapia.
yo no le respondo. Pero el otro día, ya ha pasado un tiempo, y le devolví, ¿no? O sea, bueno, lo que respondo es, vale, lo hablaremos en terapia, ¿no? O sea, algo la ponía, pero tipo así, ¿no? Y el otro día le dije explícitamente que yo prefería que si había algo que ella necesitaba contactarme entre sesiones, que lo hiciera a través de la secretaría del centro, me hicieran llegar, que no sé, o el mensaje, o intentar buscar una sesión extra entre sesiones, ¿no? O sea, ahí intenté ¿no? Encuadrarlo, ¿no? O reencuadrar. Bueno, ultra mega disparador de una fatal, ¿no? De me vas a abandonar y claro, es que estás enfadada conmigo y esto no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, súper disparador. ¿Eso tiene que ver conmigo? Pues no. O sea, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, pues eso, todos los abandonos anteriores, ¿no? Pero estuvo muy bien porque fue un súper mega disparador durante 24 horas, que estuvo llorando sin parar. Y luego yo le dije que tenía como dos opciones, ¿no? Acudir a sus memorias traumáticas, ¿no? De todas las experiencias de abandono anteriores, que si acudía a esas memorias, yo le dije, son como dos micrófonos, depende de lo que le des voz, ¿no? Si le das voz a ese micrófono, te va a decir, vi que te va a abandonar, otra vez lo mismo, y he confiado, y ta, 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 ta. Y otra vez que le des voz al proceso terapéutico, ¿no? Y a las pruebas que tú tienes, ¿no? De lo que ha ido pasando hasta ahora, ¿no? Y ahí le dejé las dos opciones, ¿no? Y se acordó mucho, ella es muy, bueno, se acuerda mucho de todo lo que le digo, ¿no? Esto para bien o para mal. Y me dijo, me acordé de lo del micrófono y dije, pues es que si voy a seguir en terapia tengo que darle voz al segundo micrófono. Dice, porque si no, claro, si no, nunca voy a poder confiar del todo, ¿no? Entonces ahí se le recolocó algo y ya estuvo bien toda la semana. O sea, se recuperó mucho más rápido de lo que yo esperaba de este disparador. Sí, Ale iba a comentar algo. Tengo una duda, digo, yo no tengo experiencia clínica, es por eso que se los pregunto a ti y a mis compañeras. Mm. Digo, ya sé que depende pues de cada uno, pero ¿qué tantos límites o no pones de la comunicación fuera dentro de sesión? Yo me acuerdo que a mí mi psicóloga siempre me decía, pues cuando de verdad necesites algo, sí mándame mensaje cuando ya sea, pues algo que sí está demasiado disparado, que no lo podemos platicar hasta dentro de la sesión, pero siempre era, bueno, más bien yo siento que yo siendo psicóloga con una psicóloga, yo siempre nomás respetaba y eran como dos que tres mensajitos cuando era algo muy disparador y ya, pero ya siendo psicóloga, las que ya tienen experiencia en clínica, ¿qué tanta o no espacio das a ese tipo de mensajes fuera de sesión o no? Ya estoy cambiando, por ejemplo, mi teléfono, o sea, yo antes no tenía administración, que decir, mi teléfono era el teléfono de trabajo, ¿no? Esto ha cambiado, por ejemplo, o sea, mis pacientes súper, súper antiguos tienen mi teléfono, que la mayoría nunca me escribió, pero ahora mismo mis pacientes de últimos años no tienen, por ejemplo, mi teléfono personal, ¿no? Sí que tienen correo y pueden llamar al centro y demás. Entonces, yo normalmente sobre esto no lo hablo explícitamente inicialmente, o sea, no digo nada, salvo que me pregunte, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, me preguntó si me podía mandar correos entre las sesiones y le dije que no. O sea, no que no lo pudiera mandar, ¿no? Porque claro, yo ya tenía información de esta paciente, ¿no? Me hacían una derivación y era una paciente con mucha dificultad para los límites y tal. Si no, no sé qué se hubiera dicho, ¿no? Pero tenía ya cierta información, ¿no? Entonces, o sea, lo que le dije es que no tengo disponibilidad para asegurar leer los mensajes y responderlos. Entonces, que puede pasar que los mande y que no los lea. Y entonces, que creo que eso es peor a que no los mande, ¿no? De alguna manera. Claro, siempre hay que dar plan B, ¿no? En el sentido de que si alguien está muy desregulado, no le puedes decir, bueno, a mí no me escribas, ¿no? Como, bueno, y sí, o sea, tiene que tener recursos de regulación, ¿no? O donde sí puede acudir si necesita eso, ¿no? Entonces, esta paciente, por ejemplo, la que me escribe, claro, se buscó otra manera, ¿no? Se salió del encuadre, ¿no? Pero me preguntó eso y le dije que no. No sé si en alguna otra vez he dicho que no. Estoy hablando de contexto privado. O sea, hay otros pacientes bueno, que no tienen este funcionamiento, que alguna vez me han preguntado, ¿te puedo escribir? Y sí que no les he dicho que no, o sea, esta es la vez que he sido como más tajante en ese sentido. Y otras veces les he dicho, bueno, yo el correo no lo miro todos los días, ¿no? Y no me puedo asegurar, pues igual no te puedo asegurar que lo vaya a leer o que te vaya a responder, o lo que te vaya a responder va a ser como muy, muy, muy escueto. Si tú me lo quieres mandar para acordarte de cosas que quieres comentar en sesión, pero no te puedo atender de emergencia, ¿no? En este caso yo, si pudiera hacerlo, pues diría, sí, mira, escríbeme y yo te busco un hueco, pero por cómo tengo yo la agenda, yo no puedo sacar horas extras de terapia. En la pública, por ejemplo, en el centro de salud mental, hicimos un cambio, ¿no? Sí que pasaba que, y no decíamos nada a los padres, pero muchos padres llamaban en 3 sesiones y nos dejaban recados, ¿no? Pues eso, que tengo una duda, que mi hijo no es, bueno, o sea, cientos de papelitos había. Entonces ahí cuando me preguntaban si me podían llamar en 3 sesiones, también les decía que no. No porque yo sea mala persona, sino porque no te puedo atender. Entonces prefiero que, si hay algo que necesitas un apoyo extra, tenemos que revisar juntos, pues eso, cuál es el protocolo, dónde sí puedes ir, ¿no? Qué recursos tienes, o si es una situación de emergencia, de urgencias o de lo que sea, ¿no? Pero yo no me puedo hacer cargo de eso. No sé si más o menos te respondo. Sí, justo. Gracias. Pero bueno, puede ser que otros compañeros tengan otras experiencias diferentes, ¿no? Es lo que yo te iba a decir. Yo, por Mm. ejemplo, sí tengo el teléfono abierto porque sí me ha pasado muchos casos, sobre todo cuando algún padre ya no puede más y quiere casi que golpear a su hijo o saben esto o están a punto de entrar a una crisis. Yo sí prefiero la llamada, ¿sabes? Para poder entonces regresar y que ellos se centren, se regulen y que podamos entonces hacer un reproceso, ¿sí? Y un reencuadre ahí en ese momento. Y entonces sí lo he manejado. La realidad es que no son tantas las llamadas. ¿Sí? Pero ha ayudado a que ellos se puedan detener mucho más, o incluso los chavos,
también me han llamado para decirme, es que no sé cómo manejar esto, pasa tal, y entonces el poder ayudar para que ellos puedan hacerlo. Yo la verdad es de que sí he dejado el teléfono abierto y son llamadas cortas muchas veces, otras no tanto, ¿no? Pero son cortas. Y te das cuenta, porque además puedes cachar al que te va a estar llamando cada 3 minutos. Es que mira, es que todo está fatal, es que esto, a esos sí es a los que les vas diciendo, o de plano, la señal de no te estoy contestando hoy porque no pude, ¿sabes? Y entonces eso también son como mensajes que ellos van cachando de, ok, no me está pelando ahorita, ok, ahorita no es el momento. Pero tú los vas leyendo, tú vas viendo quién sí en verdad lo está necesitando y necesitas entrar y quiénes son de los aprensivos que quieren a cada 3 minutos estarte contactando para ver si está bien el mensaje que le va a mandar al ex y que no se lo debe de mandar, ¿no? O sea, pero eso lo vas leyendo conforme vas conociendo a la paciente. Mil gracias, Larisa. Estaba pensando que en algunos pacientes que sí que les, pero de forma más bueno, excepcional, momentos donde sí que a veces invito o explicito, ¿no? Me puedes escribir, es cuando empezamos a trabajar trauma. ¿No? Las primeras sesiones, sobre todo. Ahí estoy pensando, de memoria, o sea, inicialmente no, como puedes escribir, en principio, no tengo esta disponibilidad, pero ahí sí, ¿no? Sobre todo si son sesiones más duras, que se quedan un poco más movilizados, aunque sí hemos llegado ahí es porque ya tienen recursos de regulación, los vamos a repasar y tal, pero ahí sí que es como, bueno, si sientes algo que no es manejable entre sesiones o es demasiado, me puedes escribir, ¿no? Pero también eso, es un momento muy concreto y con un perfil muy concreto que estamos haciendo algo muy concreto, ¿no? Que tiene que ver con trabajar trauma. Pero si no, creo que tiene que ver con la, bueno, aparte con la forma de trabajar, con la disponibilidad real, ¿no? O sea, yo, claro, tenerla, para mí es una manera de cuidarme a los pacientes y a mí, pero de que no esperen una cosa que no voy a poder dar yo, pero sí ver dónde pueden encontrarlo. O sea, esto me parece muy importante, ¿no? O sea, tú puedes poner el límite, pero tienes que dar opciones, ¿no? No dejarles solo con eso, ¿no? Es decir, a mí no me llames, oye, mira, a mí cuéntame en sesión, ¿no? Tienen que saber dónde sí pueden acudir, ¿no? Y luego eso que no sea un estrés para el terapeuta, decimos que tengo, porque al final cuando abres, ¿no? Esa posibilidad, pues no sabes cuántos van a ser, ¿no? Entonces, que si lo haces, que tengas la energía y el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Me parece importante, ¿no? Bueno, es un poco chequear, ¿no? Cada uno. Mil gracias. Nada. Veo por aquí, a ver, ¿qué poníais, Nicole? Yo a todos los pacientes doy el correo y solo doy mi teléfono personal a pacientes específicos con motivos de consulta específico. La única excepción son las mujeres embarazadas, a las que sí siempre les doy mi número de teléfono. Sí. Vale, muy bien. Sí, entiendo que luego hay pues, excepciones, ¿no? Dentro de eso. Vale. Araceli va a comentar algo así. Sí, en mi caso, en el encuadre, cuando empezamos a trabajar, siempre les digo que solo en emergencias. Estoy llamadas que me manden un mensaje y lo saben y la verdad es que sí lo respetan. Y queda como muy claro. Y sí, siempre está abierto porque me pueden mandar un mensaje cuando quieran y cuando realmente lo necesitan, me lo dicen, me urge hablar contigo y cuando sí les especifico que me urge es una urgencia, no es necesito decirte cualquier cosa, ¿no? Entonces a mí me funciona. Y yo, aunque no les invito a hacerlo, sí que un paciente estaba pensando por ejemplo, la madre del paciente que tuvo los intentos autolíticos, adolescente, que me da un susto porque me titulo el correo SOS con mi hijo. Y claro, yo pensé, no, a riesgo para la vida, ¿no? Además con estos antecedentes. Y era porque había visto unos mensajes que fumaba porros. Digo, es que era, vaya ni miedo. Pero bueno, a su nivel de angustia, imaginaros, ¿no? Para poner ese título además en mayúscula, que fue como... Claro, ahí, por ejemplo, le contesté el mensaje, obviamente. Lo que le contesté fueron dos cosas muy breves y que lo hablamos en sesión. Si es que al final es como, esto no me cabe en un mensaje. Pero bueno, el hecho de responderle, invitarla a que no hiciera ningún acting, ¿no? Porque me plantea, o sea, se le pasaban unas ideas que era como, vale, también porque hay mucho vínculo, ¿no? Y no sé, el mensaje ella era un súper párrafo así gigante y yo le puse no sé cuántas líneas, muy escueto, ¿no? Pensando muy bien lo que le quería transmitir, pero bueno, se calmó con eso, ¿no? Luego me dijo, no, me quedé súper tranquila cuando me mandaste el mensaje. Digo, bueno, muy bien, ya está. No le he dicho, por ejemplo, a ella que no me escriba, ¿no? Cuando ya lo hacen, ¿no? En ese perfil, porque tampoco no es una dinámica habitual, ¿no? Pero sí me pegó un susto SOS, digo, por Dios, ¿qué ha pasado? Vale, a ver, dame un segundo que quiero elegir dónde pararme en estos minutos que quedan. Dame un segundo, que mire presentación. Vale, bueno, siguiente apartado. Vale, vamos a ir desde aquí. A ver, que no veo ahora. Porque hay cosas que no estoy viendo. Vale, lo pongo un poquito más grande desde aquí. Vale. Siempre vamos a tener esto, la historia vincular en juego, digamos, ¿no? La historia vincular y regulatoria de esa persona, qué está pasando aquí y ahora, qué tipo de activación hay y si a nivel de terapia, ¿no? Nuestra intervención, tanto verbal como no verbal, sirve para la reparación, ¿no? Para tener una experiencia diferente a lo que ha tenido sin fallos de apego, que además tenemos que ser especialmente cuidadosos de no replicar fallos de apego, claro, o se va a repetir una vez más, ¿no? El fallo de apego percibido, ¿no? de biografía. El presente relacional siempre dialoga con la historia, ¿no? Pues eso, el paciente internamente, lo que le está pasando y lo que está pensando, sintiendo, todo, es una parte tiene más que ver con lo que está pasando en sesión y lo que yo estoy ofreciendo, digamos, como terapeuta, y otra parte es pues todo lo que trae, ¿no? Toda la mochila que trae, y está todo junto a la vez, entonces a veces es un popurrí muy lioso, ¿no? Porque es como lo que decíamos del micrófono, ¿no? Si le doy voz al micrófono de lo antiguo, pues me dice unas cosas, ¿no? Y si le doy voz al micrófono de lo más reciente, me dice otras, ¿no? Y están a la vez conviviendo, ¿no? Tenemos que entender que eso es así. Bueno, respecto a apego y ciclo vital,
No sé, vamos, es un vídeo resumen que básicamente dice que lo que hemos visto, ¿no? Que se mantiene, ¿no? Que las necesidades de apego y los vínculos de apego es algo muy importante durante toda la vida, no solo en la infancia. Lo que cambia es quién son las figuras de apego, la manera de expresar la necesidad, qué contextos van a ser activadores, ¿no? Más pequeños pues tenemos más disparadores, el grado de autonomía, las estrategias predominantes y la expresión del apego, ¿no? O sea, la forma cambia. Permanece la necesidad básica de seguridad relacional, que se va a activar más cuando sentimos amenaza, pérdida o incertidumbre, se mantiene que vamos a buscar la proximidad, la disponibilidad y la respuesta de los demás. Los patrones organizativos, ¿no? Cómo hemos aprendido a funcionar, la función reguladora del vínculo, ¿no? La corregulación se mantiene y esto, la necesidad de apego no desaparece, pero se transforma, eso sí. ¿Cómo se reorganiza? Pues se redistribuye entre diferentes figuras o diferentes contextos, se va internalizando, se va haciendo más compleja, ¿no? Cuando vamos siendo más adultos. Se reactiva en momentos, por ejemplo, de transición vital importantes, ser un embarazo, una jubilación, cuando los hijos se van de casa. Y según las experiencias, digamos que los patrones previos se van flexibilizando o se hacen más rígidos. No, cambia la forma, ¿no? Pero no la función. Nos dice Bowlby, las relaciones íntimas de apego con otros seres humanos son el eje en torno al cual gira la vida de las personas, no solo cuando uno es bebé o un niño pequeño o un escolar, sino también durante la adolescencia y los años de madurez y asimismo en la vejez. A partir de estas relaciones de apego, uno saca fuerzas para vivir y disfrutar de la vida y a través de lo que uno aporta, da esas mismas fuerzas a los demás. Vale. Bueno, esto es lo mismo, que insiste en el ciclo vital. A ver, vamos a leer esto. Cuando las relaciones de Bowlby, cuando las relaciones tempranas son armoniosas, es muy probable que el niño sea capaz de desarrollar relaciones igualmente satisfactorias en otras etapas de la vida. Por el contrario, si las relaciones tempranas se relacionan de manera adversa, es probable que el niño no tenga problemas emocionales de mayor o menor grado y que a lo largo de su vida también pueda tener dificultad en las relaciones posteriores, ¿no? Cuando hablamos de apegos inseguros. Respecto a trauma, son más graves cuando es generado por una persona, más si es más cercano, o sea, figura de apego, si hay crueldad y si es en la infancia. Cuando eso pasa y además la relación está insegura previamente, mucho peor, ¿no? Es como que hay niveles de peor, ¿no? Y si un niño tiene un trauma de otro tipo, ¿no? Pero no tiene con quién comunicar sus sentimientos, es decir, las figuras de apego no son receptivas, no están disponibles para esto, bueno, son cosas que luego es más probable que se queden atascadas. Respecto a traumas de apego son visibles, cosas que ocurren, pero también audibles, la comunicación, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, respecto a la aceptación, ¿no? O el afecto positivo, ¿no? Como hablamos a los niños, tanto en contenido, ¿no? como en tono, es importante, ¿no? Tiene un impacto, tanto para bien o para mal. Vale, más cosas así de trauma, bueno, que remodela el cuerpo y el cerebro y puede generar desconexión entre ambos cerebros, el derecho y el izquierdo, o una hiperactivación del hemisferio más derecho. Depende también, lo que os decía antes, si son traumas por omisión o por comisión, el impacto que tiene a nivel neurobiológico. En general, cuando hay apego inseguro va a tener impacto del tipo que sea, vínculos posteriores, diferentes síntomas o manifestaciones, falta de seguridad y confianza en uno mismo, en los demás, o puede llevar a relaciones rígidas, estereotipadas, dependientes, o si es más desorganizado, serían más caóticas o incoherentes. Vale, nos dice Inés Divar, todo lo que sucede interpersonalmente, en especial en la infancia, se incorpora a la mente y desde allí imprime su sello en la vida emocional, en la vida de relación y en la personalidad. Bueno, cuando hay traumas, que son cosas que hemos visto, el trauma intergeneracional, ¿no? Que hemos ido viendo, que sí, y tanto el apego como el trauma como que se van heredando, la reactivación de fallos de apego desde lo perinatal, sobre todo. Cuando los adultos tienen traumas sin procesar, se generan mecanismos de defensa que influyen en las relaciones con los hijos, ¿no? Y en la crianza y cómo van a ser esos vínculos. Estas son algunas disfunciones de la parentalidad asociadas al trauma no procesado. Vale, paso un poco porque quiero que veáis, luego lo leéis tranquilamente, quiero que veáis un poco que hay de materiales extra, ya terminaríamos. Nos dice Bowlby que la conducta de crianza, como la conducta de apego, está a cierto grado preprogramada, por lo tanto preparada para desarrollarse en cierto sentido cuando las condiciones lo hagan posible, ¿no? Condiciones sociales que hemos visto, culturales, relacionales, económicas. Hay que ayudar a los padres a librarse de las influencias adversas de sus propias infancias. Esto para dar carne de padre no estaría bien, ¿no? Hacer su trabajo personal antes. Vale. Vamos a ver la evolución de los patrones, que lo veíamos con el vídeo también de Nacho, ¿no? Que se puede cambiar, esta es la parte positiva. Se pueden modificar los modelos de vínculo que se organizaron en la infancia, se pueden modificar por nuevos vínculos, incluyendo el terapéutico u otras figuras. Y esta es la parte positiva, ¿no? De la seguridad ganada. Veíamos este concepto, lo veíamos en el vídeo de Nacho Serván, es una manera de resiliencia. Y esto ayuda cuando alguien tiene apego inseguro y hace un proceso de transformación, ¿no? Hacia el apego seguro, que es la seguridad ganada, se rompe el ciclo de repetición intergeneracional, ¿no? Esto está
Luego hay muchos padres, yo cuando hacen terapia, ¿no? Les refuerzo mucho que bien, que qué regalo, ¿no? Que le están haciendo a sus hijos y me dicen, sí, pero ya lo podían haber hecho mis padres. Digo, sí, sí, no, estoy de acuerdo, pero bueno, yo que sé, te ha tocado a ti o no sé si te ha tocado, ¿no? Has elegido hacerlo tú, ¿no? Y eso tiene valor. Bueno, esto no nos hemos metido mucho en este módulo porque era introductorio, no sé si lo haréis después, ¿no? Nuestro propio apego, no sé que lo nombrábamos, pero incluyendo nuestros propios disparadores y todo lo que tenga que ver con nosotros, ¿no? En la medida que tengamos un apego seguro, nos facilita el trabajar, ya no solo el apego, que en psicoterapia va a salir todo el rato esto, no, sino en general en psicoterapia. Vale, aquí os dejo que no me meto ahora a leerlo. Es una entrevista a una paciente, ¿no? Bueno, esto es una entrevista, bueno, pone uno, esto es un paciente que le hice 3 preguntas, lo leéis tranquilamente. Y esto es otro paciente con las mismas 3 preguntas, pero le ocupa 7 páginas más, ¿no? Esto también nos habla de los procesos, ¿no? internos de cada uno, mismas preguntas. Y estas, que son en azulito, que son de otro color, es una entrevista un poquito más extensa pues, sobre el vínculo, ¿no? a una paciente. Los 2 primeros no son pacientes míos, son personas que han hecho terapia, pero no conmigo, y esta sí que es una paciente mía. Os lo dejo para que lo leáis, no tiene sentido que lo leáis súper rápido. Siempre me gusta incluir cosas de pacientes. Respecto a conclusiones, bueno, pues tenemos una súper gran responsabilidad respecto a apego, ¿no? La formación que es necesaria, ¿no? La formación, que tengamos formación y sensibilidad, ya estáis en formación, o sea que esto lo tenéis, y sensibilidad seguro que también. Factores clave en el desarrollo de la salud y la psicopatología y la recuperación dentro de los procesos de psicoterapia. Y la parte que hablábamos también al inicio, ¿no? Del día anterior, de la divulgación entre población general, y esto incluye temas de apego. Por otro lado, otra conclusión es que solo podremos dar lo que tenemos, ¿no? Solo puedo transmitir seguridad si yo me siento seguro, no hay de otra manera, ¿no? Y esto desde el trabajo propio individual, la autoobservación y el trabajo terapéutico. Y bueno, en los últimos años, ¿no? A nivel también profesional, por lo menos es la experiencia que tenemos en Laberinto, es que hay una demanda explícita de terapias de reparación del apego, con MDR en concreto. También es verdad que nosotros damos formaciones de MDR, entonces, bueno, también tenemos esto así. Pero que bueno, que esto desde hace unos años empezó a llamar gente a decir, quiero hacer una terapia de reparación del apego, ¿no? Y dijimos que curioso, ¿no? Que esto se pida tan directamente, ¿no? Quiero hacer terapia MDR para trabajar apego, ¿no? Esto cada vez más con mucha diferencia en los últimos años. Y esta es una parte positiva de la divulgación. Y ya la última cosa, creo que es la última diapo, de Bowley dice, abrigo la esperanza de que a largo plazo el mayor valor de la teoría propuesta pueda ser la luz que arroje sobre las circunstancias más apropiadas para promover el desarrollo de una personalidad sana. Solo cuando esas circunstancias queden fuera de duda, los padres sabrán qué es lo mejor para sus hijos y las sociedades estarán dispuestas a ayudarlos a proporcionarlo. ¿No? Esta parte que hablamos del contexto social es importante. Vale, y ya para terminar, bueno, os dejo el contacto y demás, que lo tenéis aquí. Os dejo, estos son vídeos de YouTube de apego, que tenemos un canal con 10 vídeos de apego, podcast de trauma, los de Spotify, hay de apego de otros temas, pero bueno, los de apego, un artículo de la oxitocina, más podcast de la IAN, que es la Asociación Internacional de Apego, y Colmena Fay, Colmena Fay tiene de apego y de no sé cuántos temas más, muchísimos, no sé si los conocéis, pero hay cosas bastante interesantes. Uno de los vídeos que tiene Nacho, por si queréis escucharlo un poquito más. Aquí es una grabación de las jornadas que hicimos con UNIR, son temas muy, muy breves, pero bueno, una de MDR, de apego, de trauma, por si queréis curiosear, de Borges, de la corregulación, de Barudi, que habla de apego y de vínculos, y artículos, todo a vuestro tiempo libre, artículos. Adiós. Os he incluido los más interesantes, hay muchísimos más. Y bueno, aquí están. Estos son, si hay que empezar por apego, el de Una base segura, yo es lo que recomendaría para empezar, que es de Bowley. Y luego, la editorial Simática tiene bastantes libros de apego interesantes. El de la izquierda es uno de ellos que sacaba algunas cosas de esta presentación, el de apego y psicoterapia, y el de la derecha es la biografía, que hemos sacado cositas para esta presentación, y luego pues unas cuantas cosas más. Ya está, os dejo esto. Vale, bueno, estamos ya en hora, pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, comentario, algo que os dejo algo que queráis comentar dentro de este módulo que es introductorio, que bueno, es introductorio, pero bueno, digo que nos ha dado para unas cuantas cosas. Si sentís que os ha aportado cositas como para abrir este mundo, este tema del apego, algo que queréis comentar. Parece que estáis cansados. Ya estamos en última hora. Bueno, No, sí, no es Fernanda. cansancio, creo que explicó muy bien, quedó muy claro las diferentes explicaciones y situaciones. Muchas gracias. Vale. ¿Tenéis? No sé si tenéis la... Bueno, sí, la universidad, algo, perdón. Sí, no, tranquila. Lo que pasa es que iba a decir que, por lo menos a modo personal, me ayudó un Ujú. montón, por ejemplo, a retomar el tema del apego, porque la verdad es que sí había estado con cierta conceptualización, pero no a este nivel. No, y entonces fue como, claro, que todo tiene relación y no, sin eso no se avanza como tal, y no se miran muchas cosas que están ahí presentes y tal vez se nombran de distintas formas, pero aún así, sobre todo en relación en este caso con el sistema nervioso, cómo todo funciona y se entrelaza, no, por lo menos yo ahí quedé, ahí me gustó harto. Muy bien, me alegro mucho. Vale. A ver. Vale.
Vale, sí, está leyendo el chat, Inmaculada, que decía que está bien, súper claro y ameno. La que son muchas horas, ¿verdad? Que cuesta, sé que es un esfuerzo por vuestra parte, obviamente, mantener la atención más o menos en una línea, entiendo que con variaciones. Y bueno, es un tema que eso, que da para mucho, que tenéis, os decía al inicio, ¿no? Que tenéis más módulos. No sé si la semana que viene tenéis, ¿no? También con Ángel, ¿puede ser el módulo? Vale. Este módulo, está, concreto, este que doy yo, está muy coordinado con Ángel porque trabajo con Ángel todos los días. Entonces, tenemos una línea muy similar, va a ir muy alineado. No hay otros grupos que tienen otros profes, entonces ahí, pues no sé cómo está muy coordinado, pero bueno, en este sentido, creo que va a ser un puente muy fácil, ¿no? Os van a resonar muchas cosas. Así que nada, daros las gracias por vuestra atención, las preguntas, la participación, el compartir cosas profesionales, personales, todo lo que habéis compartido hace que, bueno, que tenga mucho más valor, yo creo, ¿no? Para las compañeras. Y yo siempre aprendo cosas, me gusta, me lo paso muy bien, aunque me quedo afónica la mitad de las veces, me lo paso muy bien haciendo formaciones. Así que nada, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto, ¿vale? Cuidaros mucho. Muchas Que vaya gracias. muy bien el máster. Nada, Gracias, Victoria, que Gracias, vaya muy Victoria. bien. gracias a vosotras. Ay. Bye. Es un placer.